Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos, en pocos minutos, todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 24 de enero te cuento las noticias más importantes de la semana. Empezaremos con el tema que no ha dejado las primeras planas desde el inicio de este año: Venezuela. Pero en este caso aparece involucrado un personaje que todos conocemos, el futbolista argentino Diego Maradona. Sí, así como lo escuchas. Hubo una relación turbia entre Maradona, Venezuela, México e Italia, y te la contamos en este brunch. Seguiremos con Venezuela, pero ahora hablando del petróleo que México le compró en 2019. Analizaremos los paralelismos entre el gobierno de Trump y el de México en términos de concentración de poder. Hablaremos de un tema abandonado y doloroso: las desapariciones en el Ajusco. Y terminaremos con un invitado especial que nos contará los resultados de una investigación sobre las deficiencias estructurales en las policías, fiscalías y penales estatales. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos. Hoy abrimos el brunch con una noticia que mezcla fútbol, política y un negocio que, como leche olvidada fuera del refri, levanta sospechas desde el primer vistazo. ¿Quién ubica a Diego Maradona? Ídolo eterno, figura central de la identidad argentina, mito mundial del fútbol. Pero Maradona fue más que un futbolista. También fue un personaje político con convicciones claras y una afinidad pública que presumió en cada oportunidad con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Su ideología no se quedó en el plano discursivo, se tradujo en relaciones, respaldos públicos y también en vínculos que con el tiempo adquirieron una dimensión económica y política. Mientras Maradona dirigía a los Dorados de Sinaloa, desde el puerto sinaloense de Topolobampo, salieron de manera sostenida cargamentos de maíz y trigo rumbo a Venezuela. No fueron envíos aislados ni improvisados. Se realizaron a través de una empresa italiana dedicada al comercio internacional de cereales, en la que el exfutbolista fungía como intermediario comercial. Los envíos ocurrieron a lo largo de 2019, justo cuando Maradona residía en Sinaloa y mantenía vínculos comerciales con esta empresa. Para ayudarnos a entender esta historia nos acompaña Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Adelante, Valeria. ¿Qué tienen en común Diego Armando Maradona, una empresa italiana, Venezuela y México? Mucho más de lo que te imaginas, y aquí te voy a explicar. Mientras Diego Armando Maradona dirigía al Club Dorados de Sinaloa, desde el puerto sinaloense de Topolobampo salieron de manera sostenida cargamentos de maíz y trigo con destino a Venezuela. Estos envíos se realizaron a través de una empresa italiana llamada Casillo Commodities Italia S.p.A., en la que el exfutbolista argentino fungía como comisionista y representante comercial. Los envíos ocurrieron a lo largo del año 2019, justamente el mismo periodo en el que Maradona residía en Sinaloa y mantenía vínculos comerciales con la empresa italiana dedicada al comercio internacional de cereales. El mundialmente conocido futbolista había sido fichado desde mayo de 2013 por un periodo de 10 años por la empresa Casillo para actuar como representante comercial y facilitar relaciones con gobiernos y compradores en América Latina, particularmente en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, regímenes con los que Maradona tenía buen trato. Pero este trabajo no lo hacía de buena voluntad. A cambio, cobraba una comisión de entre $3 y $5 por cada tonelada vendida a esos países. En este reportaje rastreamos 10 exportaciones que en conjunto superaron 188.400 toneladas, con un valor de $41.601.000. Los 10 cargamentos salieron del puerto de Topolobampo, en Sinaloa, una terminal especializada en carga a granel agrícola, conectada con ferrocarriles y carreteras con las zonas productoras del noreste del país. Además, hay otros dos cargamentos de 70.000 toneladas de trigo, valuados en $17.3 millones que salieron del puerto de Guaymas, Sonora. Audios difundidos por medios como Infobae, fechados de este mismo año 2019, mencionan de manera explícita la posibilidad de que Venezuela cubriera deudos con la empresa italiana con pagos en lingotes de oro, esto ante la imposibilidad de transferir recursos mediante el sistema financiero tradicional.
9 de los 12 envíos de maíz a Venezuela a través de Casillo Commodities Italia fueron realizados por la empresa NG Logística, que tiene su domicilio en el despacho de un edificio de oficinas ubicado en la calle Carolina número 80 en la colonia Ciudad de los Deportes. Esa misma dirección es la que ha reportado Gradesa, otra gran exportadora de alimentos a Venezuela. Maradona permaneció como técnico de Dorados de Sinaloa entre septiembre de 2018 y mediados de 2019. En noviembre del año siguiente falleció a los 60 años de edad en su casa en Argentina. Cuando Maradona falleció, el ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió un mensaje en el que presumía su cercanía con el futbolista y relató que en distintas ocasiones le confesó que jamás rompió su juramento de lealtad con el gobierno venezolano. Gracias, Valeria. Lo que nos presentas es una historia donde nada parece casual. Un desayuno que, visto de cerca, tiene más ingredientes políticos de los que aparenta. Si te preguntas, ¿y aquí dónde está la corrupción?, no está en una acusación directa, sino en la opacidad, en usar intermediarios con poder y conexiones para hacer negocios con un gobierno sancionado sin que sepamos bien quién gana, cuánto se cobra ni bajo qué reglas. Y seguimos con otro tema que también involucra a Venezuela. En 2019, cuando Estados Unidos ya había impuesto sanciones a este país, el régimen de Maduro envió a México 4 cargamentos con más de 4 millones de litros de gasolina. Sí, México compró más de $2 millones en gasolina venezolana. Coincidentemente, ese mismo mes, Petróleos de Venezuela lanzó la operación secreta titulada Petróleo por Alimentos, con apoyo de la empresa mexicana Libre a Bordo. Recordemos este dato clave. Libre a Bordo, antes de hacer negocios con Venezuela, no tenía experiencia en petróleo. Vendía artículos hospitalarios y de limpieza. Aún así, se convirtió en contraparte comercial y operadora logística de Petróleos de Venezuela. De hecho, su operador Joaquín Leal Jiménez, empresario de Guanajuato y exanalista en temas energéticos, fue sancionado en junio de 2020 por Estados Unidos por actuar como intermediario en la venta y reventa del petróleo venezolano. Para profundizar en este tema nos acompaña Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. En el primer año del embargo petrolero contra Venezuela, el gobierno mexicano importó, en noviembre de 2019, 4 cargamentos con más de 4.2 millones de litros de combustible, con un valor superior a los $2 millones. Esta información que revelamos se desprende de registros de comercio exterior, alimentados con información de aduanas, consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Los datos arrojan que, coincidentemente, en el mismo mes en que Pemex hizo esas importaciones, Petróleos de Venezuela, PDVSA, puso en marcha la operación secreta identificada como Petróleo por Alimentos, con el apoyo de la empresa mexicana Libre a Bordo, para sacar y comercializar crudo y derivados en medio de las sanciones. Cada uno de los envíos a petróleos mexicanos llegaron a distintos puertos del Océano Pacífico en México: Lázaro Cárdenas, Michoacán; Guaymas, Sonora, así como Mazatlán y Topolobampo, en Sinaloa. Incluso este último puerto, que recibió petrolíferos venezolanos, ha sido en los últimos años uno de los principales puntos de embarque de maíz y trigo con destino a Venezuela. De acuerdo con la información aduanal que aparece en las herramientas de consulta de exportaciones e importaciones, los cargamentos de gasolina venezolana se realizaron entre el 15 y el 21 de noviembre de 2019. Y aunque en la descripción de las importaciones se detalla que estas llegaron a través de una zona franca, México no cuenta con esta figura como tal vía marítima, como es el caso de Panamá, considerado un centro logístico global por sus zonas francas, que son áreas delimitadas donde se ofrecen incentivos fiscales y aduaneros. Para trasladar el combustible de puertos del Atlántico venezolano a los puertos del Pacífico mexicano, los buques tuvieron que atravesar por el Canal de Panamá. Gracias, Vero. Lo que nos cuentas confirma que este no fue un desayuno improvisado, sino un menú cuidadosamente armado con ingredientes que hoy siguen generando preguntas incómodas. Y cambiando de latitudes, esta semana se cumplió un año del segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En política exterior, la soberanía de otros países dejó de ser un principio orientador. Y en política interior, el rasgo más inquietante es claro: la democracia se debilita mientras el poder se concentra cada vez más. Al mirar hacia México, parece que estamos frente a un espejo. Aparecen paralelismos evidentes: el desprecio por los contrapesos, el abuso del poder y una democracia que retrocede. Para ayudarnos a pensar esta comparación, nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
A un año de haber accedido al poder, la presidencia de la mayor potencia del mundo se aleja de los valores y principios democráticos para ser gobernada a base de artimañas, ilegalidades y abusos que permiten calificarla como una presidencia imperial. Es cierto que todos los presidentes intentan estirar su poder para imponer las políticas de su elección y para estrechar los límites que los acotan, pero como siempre el grado importa. Los ejemplos en el caso de Estados Unidos son muchos. Ahí están el indulto a quienes participaron en el asalto al Capitolio en el 2021, el desmantelamiento de lo que los estadounidenses llamaron el gobierno permanente y nosotros servicio civil de carrera, la intervención en la autonomía de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central, la intrusión de la Guardia Nacional y el Ejército en los estados o los ataques a la libertad de prensa. En México también estamos regresando a lo que el historiador Enrique Krause llamó la presidencia imperial para retratar al México de la septuagenaria hegemonía del PRI, cuando reinaron los presidentes del partido casi único y no existían límites políticos al actuar del poder ejecutivo. México evolucionó para colocarse entre las naciones democráticas con poderes que podían ejercer su autoridad en los ámbitos reservados para cada uno. Esta realidad nos duró poco. Muy poco. Ahora, los dos países se miran en el espacio de la presidencia imperial. Estados Unidos con Trump y México con la 4T. Ambos le han dado la vuelta a la Constitución o de plano han caído sin consecuencia en la ilegalidad. Desde luego, México de manera más profunda porque a diferencia de Trump, Morena se hizo de la mayoría calificada para modificar la Constitución, aunque lo haya hecho por la mala. Con todo y su poder desbocado, Trump todavía está acotado. Enfrenta límites producto de su arquitectura institucional fuerte, esa que todavía resiste independientemente de la correlación de fuerzas en el Congreso a través del Poder Judicial y de un federalismo resiliente. Además, su soberanía no está en riesgo por fuerzas extraestatales como el crimen organizado. En este último aspecto, Estados Unidos también nos aventaja porque México ha cedido parte de su soberanía a el crimen organizado. El declive y desencanto mundial por la democracia avanza más rápido en algunos países que en otros. En México, como en Estados Unidos, ha sido vertiginoso y estamos, en nuestro caso, en espera del último jalón, una reforma electoral que, aunque no la conozcamos a detalles, está guiada por un único propósito: volver a la presidencia imperial y establecer un marco constitucional para poder perpetuarse. Gracias, María Amparo. Lo que planteas deja un sabor fuerte pero necesario. Cuando el poder se concentra, la democracia deja de ser desayuno diario y se vuelve lujo ocasional. Y aquí no importa si el gobierno se dice ser de derechas o de izquierdas. Lo preocupante es la concentración del poder y la eliminación de cualquier tipo de contrapeso. Demos un suspiro y pasemos a un tema de suma importancia: las desapariciones en el Ajusco. Este lugar, que durante años fue espacio de recreación y naturaleza, hoy es también un territorio marcado por desapariciones y hallazgos de restos humanos. En 2025, una serie de casos puso el foco en esta región al sur de la Ciudad de México. Al menos 103 personas desaparecidas han dejado rastros que llevaron a las autoridades a esta zona montañosa. Repito, 103 personas desaparecidas. Para hablarnos de esto nos acompaña Celia Guerrero, periodista independiente, colaboradora de la revista digital Revista Dominga de Milenio. La investigación de este mini documental retrata la desaparición de personas y hallazgos de restos óseos en la región del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, como una problemática que en 2025 saltó a la luz pública, pero que por lo menos desde hace una década ya era conocida. En 2025 sucedieron varias desapariciones de personas, en específico de personas jóvenes, en la zona del Ajusco, y también aumentaron los reportes de hallazgos de restos óseos en lugares que los colectivos de búsqueda llaman zonas de depósito, donde reiteradamente han localizado cuerpos y restos óseos humanos. Uno de estos lugares, en el Ajusco, es el área conocida como Llano de Vidrio, que en 2014 ya era identificada como un cementerio clandestino. Una década después, en 2024, en ese mismo lugar fueron recuperados parte de los restos de Yael Montserrat Uribe Palmeros, una joven desaparecida en 2020 en Iztapalapa.
Las búsquedas por parte de los colectivos se intensificaron en 2021 y es cuando comienzan a tener hallazgos. El primero de estos fueron restos óseos en 2021. Al año siguiente es encontrado un cuerpo. En 2023 y 2024 encuentran más restos y 2 cuerpos, y para 2025 también. En una última búsqueda en el mirador de Topilejo, el colectivo reportó un total de 31 restos óseos humanos encontrados que aún permanecen sin identificar. Este mini documental, realizado a finales de 2025, recupera el testimonio de Daniela González, integrante de Una Luz en el Camino, y mamá de Axel Daniel González Ramos, desaparecido a los 16 años, el 23 de junio de 2022 en San Miguel Ajusco. Ella dice que el Ajusco es un lugar de depósito, pero también de desaparición. Su colectivo considera alrededor de 103 casos de personas desaparecidas en Ajusco o en otras alcaldías de la Ciudad de México, pero que las investigaciones arrojan algún indicio de búsqueda hacia el Ajusco. En la Ciudad de México son alrededor de 6,000 reportes de personas desaparecidas y no localizadas de 2017 hasta octubre de 2025 y 322 son en Tlalpan. Luego, las colonias de Tlalpan con mayor incidencia y donde han incrementado las desapariciones están en la región del Ajusco. El gobierno de la Ciudad de México, con el nuevo comisionado que fue designado en julio de 2025, Luis Gómez Negrete, ha participado en búsquedas recientes en la zona. Participaron en la Sexta Brigada de Búsqueda Regional, que son iniciativas de los colectivos, y las denominaron unas búsquedas masivas y por patrones. Se anunciaron así y, contrario a lo que se esperaba, pues no resultaron en hallazgos. Incluso el último día de la búsqueda fue suspendida. El caso de Axel Daniel y de su madre, la buscadora Daniela González, es una más que se suma a las decenas de personas desaparecidas en esa área desde 2017, pero solo algunos casos de desapariciones recientes han logrado captar la atención mediática, aunque tampoco han resultado en localizaciones, como el sonado caso de Anamelí García Gámez, la joven senderista que desapareció en julio de 2025 en el Pico del Águila, y a la fecha no se sabe nada de su paradero. La mayoría de las historias son ignoradas, pero pues hoy emergen con la fuerza de una nueva crisis. Gracias, Celia. Lo que nos cuentas recuerda que hay desayunos que se enfrían porque nadie llega a la mesa. Y eso también es una forma de violencia. Y para cerrar este brunch, vamos ahora con un informe clave, pero solo una probadita porque el análisis viene de la entrevista. Un diagnóstico reciente elaborado por la organización Causa en Común muestran que policías, fiscalías y penales estatales arrastran deficiencias estructurales, falta de profesionalización, sistemas de carrera inexistentes, opacidad, carencia en infraestructura y un deterioro institucional que impacta directamente en la inseguridad y la impunidad. Para contarnos más nos acompaña Asael Nuche, investigador de Causa en Común. En México hablamos todos los días de violencia, de homicidios, de extorsión, de impunidad, pero pocas veces volteamos a ver algo más básico, la debilidad crónica de las instituciones de seguridad y justicia. Y esa debilidad no solo tiene costes sociales y económicos, también empuja la militarización y reduce la posibilidad de construir un país con reglas, derechos y rendición de cuentas. Por eso, desde Causa en Común, con Perteneces a Impunidad Cero, elaboramos el estudio Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales. En este segmento vamos a hablar de las fiscalías, su desarrollo institucional y los rezagos que explican por qué la Procuración de Justicia sigue siendo un cuello de botella. El índice mide qué tan cerca o lejos están cerca de cumplir la ley en 6 áreas clave: autonomía, carrera, profesionalización, disciplina, seguridad social y certificación. Se construyó con solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y aquí el punto central: lo que no se transparenta también cuenta. El primer hallazgo es estructural. En muchas entidades la autonomía es más formal que real. Persisten mecanismos de designación y remoción que facilitan
debilitan la influencia de los poderes ejecutivos. Además, hay disparidad extrema en la duración del cargo, hasta 12 años en algunos casos, y todavía existen entidades con ajustes normativos pendientes desde la reforma de 2014. Cuando la autonomía depende de reglas frágiles o de decisiones políticas, la Procuración de Justicia pierde independencia, continuidad y capacidad técnica. La carrera institucional es débil o inexistente. Hay fiscalías que no cuentan con lineamientos vigentes o no entregaron información, y aunque la lógica del servicio profesional es atraer, formar y promover por mérito, los datos muestran lo contrario. En 2024 solo unas cuantas realizaron convocatorias y la gran mayoría no promovió a su personal sustantivo. Sin carrera, la fiscalía no se profesionaliza, se burocratiza o se politiza. Tercero, la profesionalización es desigual. Varias fiscalías no reportaron datos completos sobre formación básica ni sobre el total de personal capacitado, y perfiles estratégicos como el personal pericial aparecen como de los menos fortalecidos. Esto impacta directamente la calidad de investigaciones, integración de carpetas, cadena de custodia, peritajes y litigación. Cuarto, en disciplina y control interno hay vacíos. No hay estándares consistentes para denuncias anónimas, hay limitaciones de notificación a denunciantes y faltan capacidades institucionales para supervisión efectiva. Sin disciplina robusta, el sistema se vuelve vulnerable a corrupción, filtraciones e impunidad interna. Quinto, incluso en seguridad social hay brechas que deberían ser inaceptables. Hay diferencias importantes en licencias de paternidad, pocas fiscalías reportan información completa sobre salas de lactancia y casi ninguna cuenta con espacios de cuidado infantil para el personal sustantivo. Esto no es accesorio, es parte del desarrollo institucional de la permanencia del personal y de la igualdad dentro de la institución. En síntesis, este índice muestra fiscalías con desarrollo fragmentado, con autonomía vulnerable y con capacidades internas insuficientes para profesionalizarse, disciplinarse y sostenerse. Y por eso, con base en este y otros diagnósticos, Causa en Común elaboró 120 propuestas de seguridad pública para reconstruir un sistema nacional funcional, más eficaz, garantista y transparente. Gracias, Asael. Y luego nos preguntamos por qué tanta impunidad. Queda claro que sin instituciones sólidas, el desayuno democrático se queda sin pan. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.